Heraldo, el programa de análisis que lanzamos cada semana. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Antes de pasar a saludar a nuestro compañero de Italia, hacer el breve comercial a través de las páginas de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Puedes buscarnos, síguenos y comparte todos nuestros videos, además de la página web www.elheraldosv.com. Pues te damos la bienvenida, José Jandre. Gracias por estar a estas horas de la noche acá en Europa, pero temprano en El Salvador. Un saludo, José. No, pues un gusto, Eric, la verdad. Es una cita que no me la puedo perder en esta conversación con vos, del que vamos a hablar algunos temas relevantes, lo que ha acontecido en esta semana que estamos concluyendo. Y tenemos ya algunos tópicos en el tintero para poder hacer un análisis de la situación. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Pues bueno, vamos a comenzar hablando un poco sobre bueno, hay muchos temas que se dieron en El Salvador, pero yo creo que para la diáspora el tema más importante creo que es el voto en el exterior y pues vamos a analizar un poco de este tema. Sí, porque bueno, entre semanas se dieron algunas situaciones que creo que no son tan convenientes ni interesantes en el aspecto de cómo llevar a cabo lo que es la política en El Salvador. Ya hemos visto un circo también, ¿no? Pues esta semana se habló de chupamedias y todo eso, pero lo vamos a dar para, para otro tipo de intereses. El interés de nosotros, más que todo la diáspora, pues es el voto en el exterior. Como repito, pues hablar un poco. Andrés, ¿tú cómo ves esta situación con respecto al voto en el exterior? Fíjate que estoy preocupado, intrigado. En primer lugar, porque el comportamiento que está teniendo la Asamblea Legislativa en relación a este tema es bastante tibio, mejor dicho, frío. Tengo la sospecha que los partidos electorales tradicionales no tienen el mínimo interés de aprobar una ley decreto actuativo sobre el voto en el exterior para el 2021. Esa es una intuición que la compartimos muchas personas, es pisotear la democracia participativa, es seguir restringiendo los derechos que tenemos la diáspora en el exterior, casi 4 millones alrededor del mundo. Sería una lástima de verdad y una tragedia en la historia actual de El Salvador que no se apruebe el voto en el exterior. Pero por otro lado también la diáspora no es que estemos haciendo quién sabe cuántas exigencias, protestas o llamados. Existen algunos también unas tibias peticiones a la Asamblea Legislativa y esto tiene que ver con una coyuntura que se está viviendo quizás en El Salvador de una efervescencia en el cual en el exterior aún no logramos comprender que el voto no solamente es un derecho, es una obligación que el Estado salvadoreño tiene que dar. Pero como son los órganos del Estado, el Ejecutivo por su parte y el Legislativo por el suyo, los que tienen que acompañar esta iniciativa. Sería un irrespeto y un estancamiento a eso que se llama democracia en El Salvador. Eso como premisa. Muy bien, yo creo que de la misma manera, creo que muy de acuerdo contigo con lo que dices. Si bien es cierto, la situación de la gente en el exterior, que cuesta un poco más organizarse, ahora más en cuestiones, por ejemplo, en ONGs, en asociaciones, es un poco más difícil. Pero la situación no se tiene que ver de qué es lo que hacen los de afuera para poder votar, sino que desde el mismo país, o sea, abrir las puertas a todos los salvadoreños estén donde estén, no importando si están en San Salvador, en Soyapango, en San Martín, en San Miguel, en Santa Ana, sino que también en Nueva York, en Guatemala, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En Colombia, en Brasil, en España, en Italia, etcétera, etcétera. O sea, eso sería más que todo restringir
como dices tú, un derecho, ¿no? Y también parte de la democracia, ¿no? Porque todo que presente un documento que es salvadoreño aquí y en la China, como se dice. Entonces también tienen los mismos derechos, ¿no? Participar en las elecciones y emitir el voto. Si bien es cierto, entra la otra parte, que todavía no se ha entrado de lleno, pero la otra parte de la cuestión del presupuesto, lo que se lleva a cabo, toda la burocracia que hay detrás de esto, se sabe que es un poco más difícil. Pero entonces, ¿para qué están los funcionarios públicos? Si no es para resolver este tipo de circunstancias. Creo yo que también los, los que están en la asamblea, verificar las leyes, y para eso están ellos. Claro, si no les dicen qué hacer, ellos no mueven un dedo. Entonces, está un poco complicada la situación, pero yo creo que aparte de ese adormecimiento, digámoslo así, de la Asamblea Legislativa con respecto al tema, sí es cierto y se comprende también que la participación de los salvadoreños fuera deberíamos de hacer un poquito más de empuje para que se escuche y tal vez se mueven ellos allá en El Salvador, Andrés. Tendrían que hacer dos cosas, porque la Sala de lo Constitucional ha dado el mandato para que surjan candidaturas desde el exterior y se pueda votar en el 2021. Resulta de que a lo mejor no estamos lo suficientemente conscientes o lo suficientemente organizados para poder hacer una presión grande en El Salvador, considerando que los que estamos fuera no solamente somos importantes por las remesas que mandamos, que es un pulmón importante para el engranaje de líquido en El Salvador. Quizás si nuestra capacidad organizativa fuera tal, podríamos enviar un mensaje a la economía del país, no enviando remesas por una semana. Si no se envían remesas por una semana, le estaríamos diciendo claramente a los diputados de la Asamblea Legislativa de que nosotros somos una parte viva en El Salvador y que hoy con las redes sociales lo único que nos separan son las fronteras, porque nosotros estamos ahí de día y de noche. Nos falta quizás eso, y es porque algunos a lo mejor consideren de que el voto en el exterior va a ser un desastre como sucedió en las elecciones pasadas presidenciales. He ahí el asunto, un decreto legislativo que facilite, no solamente que sea un voto por cualquier voto, como sucedió en la votación pasada presidencial, que algunas papeletas no llegaron a las residencias del destinatario. Claro, desde España, desde ahí, unos compatriotas en Zaragoza propusieron desde hace un año el voto en el exterior. Pero eso aún más se aleja de la realidad, porque no están pensando en un voto, en un voto electrónico, un voto en el exterior en formato electrónico. La intuición que tenemos mucho es de que se va a suspender y que no habrán candidaturas en el 2021. Y si se crea un decreto ley, va a ser solamente para votar con un método engorroso, para desmotivar a la gente para que no vote, que no participe, y de esa forma ellos lavarse las manos y decir nosotros hemos salido de nuestro compromiso, si no votan nuestros compatriotas en exteriores porque no quieren, y de esa forma poner una piedra en este tema. Es delicado esto porque ellos tienen en sus manos hacer un decreto que sea factible, que nos facilite, no que sea un método engorroso, perezoso, burocrático para poder ejercer el voto. Este tema lo vamos a estar profundizando en estas semanas, en estos meses, porque Eric, hay que recordar que tenemos hasta en febrero. Si lo que va de noviembre, diciembre, enero y mitad de enero, prácticamente 3 meses, si en estos 3 meses no aprueban una ley y un decreto para el voto en el exterior, automáticamente, de acuerdo al calendario electoral del Tribunal Supremo Electoral, nos quedamos fuera de toda jugada. Yo creo que mira, va lo que has dicho tú, o sea, es un temor realmente que la gente en el exterior pueda determinar, ¿no? Si bien es cierto, influye, eh, está de más decirlo que las elecciones presidenciales del 2019, las recién hechas con las presidenciales
que se llevó a Nayib Bukele como presidente de la República, pues se influyó demasiado, diría yo que se influyó en cierto punto, en cierta medida, a que se llevara esto a cabo, que se determinara así. Entonces yo creo que ese es el temor, porque la vieja, los viejos, digamos así, en participar en política, los partidos políticos ya han visto de que a través de las redes sociales se mueve mucho, más la gente que está en el exterior, pues tiene, digámoslo así, una línea distinta, digámoslo así, de que se ve de manera distinta al país, entonces ve más allá de los problemas que se dan y se da más cuenta de la situación que realmente pasa en el país. No es que sepamos más información, simplemente se abre un poco más la mente y se ven menos fronteras y más horizonte. Entonces, es creo yo que a lo que le tienen miedo, porque realmente la influencia de la gente en Estados Unidos, ¿cuántos millones? 2, 3 millones más o menos viven en Estados Unidos, el resto en Europa. Estamos hablando casi 4 millones, has dicho el dato, pero imagínate los que votarían. Estamos hablando de casi unos 2 millones más o menos de voto efectivo, digámoslo así, se diera el caso de la participación, puede ser electrónica o a través de correos, hacer el voto, pero como bien es cierto, ya se ha dicho, está bien complicado llevarlo a cabo, pero bueno, si depende más de nosotros en el exterior, pues hay que hacer un esfuerzo, o sea, se le hace un llamado, se puede hacer una convocatoria para que la gente pueda participar a través de asociaciones, ONG, solicitando lo que es esta participación de los salvadoreños, no importa dónde estés, el llamado es a que podamos nosotros emitir el sufragio y poder tener este derecho que tenemos todos los salvadoreños, Andrés. Ese es el tema más relevante de esta semana como signo de preocupación. Hay otros argumentos, desde luego, pero este es el más significativo, Eric, en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro terruño. Has dicho una frase que me ha gustado mucho. Nosotros en el exterior eh, no vemos frontera, se nos abren horizontes. Y quizás el estar, fuera claro, estar inmerso en el diario vivir en El Salvador, se ve el mundo, pero nosotros en estos países de un corre y corre, de otra dinámica y el estar obligados al contacto con personas de otros países y el interés que tal vez le puede poner, se le puede sumar cada quien, nos interesamos no solamente en ver eh, la dinámica interna en El Salvador, sino que también un vistazo mucho más amplio, mucho más generalizado. Vemos como un delito si no se aprueba el voto en el exterior. Sería un delito político muy grave que sentaría un mal precedente en nuestra historia. Exacto. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Yo creo que entre semana, este, iremos viendo algunas entrevistas con algunos diputados y con el tema de esto, el tema relevante en el voto en el exterior. Y pues ya iremos ahondando un poco más el tema para darle un poquito más de trote y a ver si se logra el objetivo. Bueno, pues ya medio concluimos este tema, pues hablamos un poco de lo que está pasando a nivel mundial, si bien es cierto, no tan diferente ni tan cercano tampoco a lo que sucede en el país, pero los hermanos hondureños, por ejemplo, están viviendo un momento ahí mero complicado, Andrés. Cuéntanos un poco cómo está la situación en Honduras, que veo que hay movimiento. Es que, fíjate que esto, si lo ponemos en contexto, tenemos que remontarnos hasta el 2000, el año 2009. El golpe de Estado que se le dio al expresidente Mel Zelaya. Desde ese momento parecía que Honduras iniciaba el camino lento de esa democracia burguesa, pero con ese golpe de Estado y que lo perpetuó, estuvo a la cabeza Micheletti.
un diputado de origen italiano, de origen bergamasco. Aquí en Italia, te digo que en esta zona de Bérgamo lo vieron como un gran éxito, un gran logro, un gran héroe. Sin embargo, en Latinoamérica, y las personas que tenemos un pensamiento progresista, lo vimos como una tragedia y una violación total al Estado de Derecho en Honduras. Desde el 2009, Honduras ha venido desarrollando una serie de luchas para defender ese Estado de Derecho y que fue sustituido por el Estado del mercado, o algunos dijeran en la actualidad por el narcomercado, que es aún más grave. Claro, en estos momentos, Juan Orlando Hernández, que se reeligió, recordemos de que también contra todo pronóstico, resultó ganador de unas elecciones extrañas porque sucedió lo que pasaba en Salvador hace tiempo. Se fue la luz y los números se invirtieron. Y de repente resultó de que él había sido el ganador. Mira qué coincidencia, como alguien dijera, magia, ilusionismo. Y mira qué cosa, que lo que llaman comunidad internacional, que no es más que lo mismo la OEA, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, donde estamos nosotros, pues se quedaron con los brazos cruzados. Dijeron, pues enhorabuena, que viva la democracia. Pues nada de eso, lo que sucedió fue un fraude, claramente un fraude electoral. Mira, pues ha venido... Voy a poner una pausa, voy a hacer paréntesis. Ahora, las elecciones que fueron en Bolivia, ya que dijiste con las situaciones de los observadores, ¿no? Pues en Bolivia dicen los representantes de la OEA hasta llamaron para hacer un comunicado donde decían y solicitaban, además, ¿cómo se dice? Sugerían que se llevaran a cabo nuevamente las elecciones por algunos vicios, algunas situaciones anómalas allí. Ya te digo, o sea, para ver, entrar en contexto el tema que estás hablando, con la cuestión de los... Exacto. No, porque imagínate de que se vieron algunas cosillas anómalas, ¿cómo no hubieron a poder visto que se fue la luz y se invirtieron los números? No fue eso nada. ¿Qué magnitud de anomalía fue? Pues resulta de que hubo un silencio internacional. No obstante, en Honduras ha habido una movilización constante de todos los sectores populares. Lo que sucede es que entre los medios de comunicación conservadores no ha salido a la luz. Pero esto se ha agravado, digamos, en la actualidad, en abril, cuando el presidente enunció el decreto PCM 26 y 27 sobre educación y salud, en la cual le daba luz verde a estos ministerios para que pudieran despedir a empleados a su criterio. Imagínate vos, que al final iniciaron a despedir, a hacer despidos de tipo político, si las personas que no coincidían con su forma de pensar. Y no solo eso, también fue el dar luz verde a estos ministerios para que iniciaran a hacer contrataciones y comenzaran a vender a pedazos la salud y la educación. Eso era totalmente intolerable e inaceptable por todas las capas de trabajadores de las clases sociales desposeídas en Honduras. Y comenzaron a movilizarse los campesinos, los taxistas, los camionistas e incluso sectores de la policía, parte del ejército élite comenzó a manifestarse, desde luego los estudiantes, maestros, maestras, sindicatos, etcétera. Y esto le puso un dedo en la llaga cuando en junio el presidente Juan Orlando Hernández recibió a un equipo de marines de los Estados Unidos y enunció ese día de que iba a utilizar las fuerzas militares para desalojar a todos los manifestantes. Claro, esto desató, mira, en la actualidad el 80% de la población desaprueba este tipo de gobierno autoritario, privatizador, neoliberal, 100%. Y el día de ayer, precisamente, que fue
van a seguir las manifestaciones, pero el día de ayer esto desembocó con un poco el pretexto de que declararan culpable al hermano, a Juan Antonio Hernández, exdiputado, como narcotraficante y que poseía armas de alto calibre. Lo declararon culpable en los Estados Unidos. Esa fue como la gota que derramó el vaso. Entonces, la cereza en el pastel ya. La cereza en el pastel de esta inconformidad que ha habido en la población. Entonces, el movimiento Convergencia contra el continuismo y organizaciones populares al mismo tiempo como alternativa de las reivindicaciones comunitarias y ambientalistas de Honduras, así como el Partido Libre y otros más, se han sumado a unas masivas jornadas de protesta y manifestación que ya no solamente tiene que ver con la cuestión de su hermano, que fue declarado narcotraficante en Estados Unidos, y no solamente con los decretos 26 y 27 sobre educación y salud, sino que también ahora piden la renuncia de Juan Orlando Hernández. Esa es la consigna que se está dando en las calles en Honduras, incluso en estos momentos que nosotros estamos en esta conversación. Eso es lo que se vive, un momento de tensión. Hay que destacar que hay movimientos políticos, ideológicos que han venido desarrollando una lucha constante, como la tendencia revolucionaria hondureña. Desde el inicio, desde 2009, se puso en pie de lucha, pie de cañón contra el neoliberalismo, en defensa del medio ambiente y de defensa del agua y de otros aspectos también que aquejan a ese hermano país. Eso puedo comentarte. Pues mira, o sea, sí, realmente yo, pues más información no puedo dar más de la que has dado, pero sí más o menos emitir un poquito el análisis. Si bien es cierto lo que dices tú, ya todo comenzó mal desde el momento de la elección del presidente, ¿no? JOH, de que simplemente se va a la luz, el otro candidato estaba liderando las votaciones. Y se va la luz y de repente sale, como decimos los salvadoreños, le dieron vuelta a la tortilla en ese momento y ya todo salió al revés. Entonces ya ahí ya se puede decir que ya no es algo fiable. Claro, la comunidad internacional se queda que arreglen ellos la situación. Claro, Honduras no es un país que interese de manera natural, digámoslo así. En el caso del agua sí, pero eso son temas más profundos, digámoslo así. Y los intereses económicos que puedan tener las grandes empresas o los países grandes, pues no. Entonces lo dejan pasar, se lo comen y lo dejan estar. Lo que dices tú, imagínate cómo es posible de que en Estados Unidos bueno, se juzgue al hermano del presidente hondureño, el presidente Catracho, de narcotráfico, imagínate, con tenencia de armas y droga, ¿no? Y cuestiones, me imagino, otras cuestiones fuertes también, pero que Estados Unidos, en vez de presionar de manera más interesante, lo que hace es mandarle gente de su confianza para evitar las protestas que se están dando por todas las situaciones que ya comentaste antes. Entonces, es algo que yo a mi ver, es algo ilógico, sin sentido realmente, porque si ves que algo no está sucediendo bien, si sos el que manda más, porque son los que mandan, ¿no? Y ves que eso no es correcto lo que se está dando en ese país y mandas apoyo para que se siga dando. Entonces, vaya política de Estados Unidos, ¿no? Que meten mano en todos los países y se terminan, como decimos los salvadoreños, paseándose en en todo el pueblo, pues, y pues el pueblo ya no aguanta realmente. Ya, ya soportó 90, 100 años de esta misma situación. El pobre siempre pobre, no ve ninguna oportunidad, al contrario, cada vez es menos. Entonces, eso es muy difícil. Si estamos viendo lo que está sucediendo a nivel de América Latina, todos los países, en Costa Rica hay protestas, en Haití hay protestas, en Honduras hay protestas, bueno, hace poco, la semana pasada en Ecuador, lo que se estaba dando en Bolivia, en Venezuela, no digamos, y así, por mencionar algunos países.
Pero entrando en Honduras, pues realmente es una situación complicada con el hermano país porque no se ve bien. La única solución es que salga realmente del gobierno JOH. Y bien es cierto, voy a hacer un paréntesis porque realmente cuando los gobiernos llegan, la gente, digámoslo así, el presidente, los ministros son elegidos a través de, digámoslo así, conexiones por, ¿cómo se dice? Que son, que son de confianza, ¿no? Entonces, es cierto, hay unos niveles, podemos decir, de que son trabajos de confianza, pero es ahí el problema, porque realmente, por ejemplo, aquí en España lo que se hace para algunos departamentos, a trabajar en algún ministerio, por ejemplo, son puestos que se opositan. ¿Qué quiere decir eso? De que hay gente que opta a esos cargos, no son elegidos a través de dedo. Entonces, yo creo que eso ayuda a la democracia y al pluralismo también, porque realmente, si bien es cierto, se mantiene un gobierno de X o Y ideología, pero la persona se mantiene en su trabajo porque desempeña su trabajo. No está trabajando para el gobierno, sino que trabaja para el Estado, para las personas, para el pueblo. Entonces yo creo que ese es un punto en donde se ha estado fallando en todos los gobiernos. El Salvador es uno, se eligen a través de dedo, a través de confianza, a través de amiguismo, entonces eso no lleva a ninguna situación buena, como vemos, pues se eligen siempre a las personas a través de dedo y eso creo que al final pues tiene repercusiones, ¿no? En lo otro que podría decir de Honduras, pues nada, la única solución que se está viendo es sacarlo del poder o que dimita el presidente, porque ya tiene todo el pueblo encima, lo mejor para él es dimitir y que se lleven a elecciones nuevamente, ¿no? Pero que no vayan a salir con el madrugón o que les vuelvan a apagar la luz, porque si no, no está en nada en Honduras. Sí, que no vuelva a suceder la cuestión de que se va la luz, porque hay que tomar medidas de precaución. Existen motores, ¿no? Diésel o con etanol o metanol, o si no las lámparas, ¿no? Si no hay que tener candela, pues al más no haber, pero hay que evitar Claro. que se vaya la luz. Así estamos en Centroamérica. Otro, otro país que ha estado en movimiento en esta semana es Chile, Eric. Chile, que es otro cúmulo, es una explosión social producto de que la gente ya no ha soportado las medidas neoliberales. Eso en concreto. La gota que rebalsó el vaso fue el aumento en la metro, como decíamos fuera de cámara. Ese es como dijiste vos, la cereza en el pastel. Es lo que llevó a volcarse a las calles a miles de personas que ha obligado a Sebastián Piñera a hacer un diálogo con los manifestantes, con la gente que protesta. Es que fíjate que Chile, a pesar de ser un país rico, un país que tiene muchos recursos y que su gente es bien trabajadora, es un país que ha estado esclavizado por las medidas económicas siempre neoliberales que esclavizan no solamente la economía, sino que también el pensamiento de las personas. No es tanto el 1.17 dólares que se iba a pagar en la metro, sino la situación económica en general, que se ve el costo de la vida. ¿Cuál es el costo de la vida? ¿Cuánto se gana y cuánto se gasta? ¿Cuánto gana un pensionado y cuánto es lo que tiene que gastar para vivir? Y se está dando lo que posiblemente, y esperemos que no suceda en El Salvador, y es la explosión a causa de las AFP. Bueno, revisando los datos, por ejemplo, el sueldo mínimo, es decir, con el que vive más del 50% de la población es de $414. Y las pensiones, el promedio general es de 286. Prácticamente la gente vive solo con lo que ahorra, no tiene ninguna otra posibilidad. La protesta que tiene que ver con el alto costo de la vida causó muerte, sufrimiento,
Y eso se tiene que estar discutiendo en estos momentos en esa mesa de diálogo con el presidente, porque el saldo es como un reporte de guerra, son 42 muertos, 12 mujeres violadas, 121 desaparecidos, centenares y centenares de gente golpeada. Mira hasta dónde ha llegado la situación crítica, política y económica y cultural en Chile, que hasta la masonería ya se expresó públicamente, el Gran Oriente de Chile, a través del gran maestro Héctor Díaz de Montenegro, ha publicado un documento que están también preocupados por la situación en la que se vive y hace un llamado al Estado de Derecho, a la dignidad humana, a una sociedad más justa, más libre, más fraterna, y que se haga una revisión de estos ajustes económicos que se están dando en Chile. Es decir, es tan grande la situación, así como la Iglesia Católica en Honduras se ha pronunciado. También en Chile, todo este tipo de pensamientos libres, de congregaciones, religiones, movimientos políticos, sociales, humanistas, están conmovidos por lo que está sucediendo. Es una gran ¿cómo nos podemos imaginar que en el 2019 se estén dando todavía este tipo de situaciones? Además, cuando ya hay muertos, la cosa ya se pasa de la línea, pues se pasa de todo límite de raciocinio. Y ningún gobierno puede justificar el uso de la fuerza de los antimotines para asesinar sus propios ciudadanos que están luchando para defender la vida, incluso que están luchando para defender la vida de las familias de esos policías que han golpeado y han violado y han desaparecido jóvenes. O sea, esto es como el colmo de las cosas. Sí. Yo me quedo con Disculpame que me emocioné un poco, ¿eh? No, qué bien, que yo me quedo con el mensaje que deja Jair Piñera, ¿no? Dice que están en guerra, cosa que me impacta tanto, pero ¿guerra con quién? Con su pueblo, con el que se supone lo ha elegido para que lleven las riendas del país, con ellos está en guerra. Eso es demasiado fuerte, realmente es que ya se pierde la perspectiva, se pierde la cabeza cuando estás en ciertos niveles. Yo no lo creo, o sea, realmente son cuestiones ideológicas, ¿no? Más cuando la situación se pone en que vienen los millones y yo quiero algo, pues puede ser de que a conveniencia esté metiendo ese tipo de medidas, ¿no? Que si bien es cierto, Chile representa, creo que para la educación en América Latina es de las mejores sistemas educativos que hay, ¿no? Mucha gente va a hacer, va a estudiar a Chile por no venir, digamos, hasta Europa, se queda en Chile por ese mismo sistema de educación, es uno de los mejores en América Latina. Y eso queda como resultado en que la gente se organiza, tiene más visión de país, tiene más análisis sobre las cuestiones que pasan de manera geopolítica a nivel mundial. Entonces, eso en cierto modo ha ayudado, ¿no? Para ver que realmente la gente sepa organizar. Porque la gente que no conoce y que igual tiene miedo, pues lo deja ahí, sí, no, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero no es así. También nosotros podemos movilizarnos. Para el caso de Chile, pues ya lo hemos visto y lastimosamente, pues como siempre en las protestas, siempre hay heridos, siempre hay golpeados, pueden ser los que protestan o los mismos policías que les toca hacer el trabajo feo, el trabajo sucio, ¿no? De los que mandan a hacerlo. Lastimosamente, pues, como decías, igual anteriormente, pues América Latina vive ahora en un momento sí, de revoluciones y de evolución, pero no sé si para atrás o para adelante, no lo sé, pero complicada la situación también en Chile. Lo que dice ya muertos, eso es muy grave, realmente. ¿Hasta dónde va a llegar Piñera? No lo sabemos. ¿Hasta dónde va a aguantar el pueblo chileno? Porque realmente, ¿quién va a pagar estas muertes? O sea, me refiero a que el dolor que sufren los familiares, ya sea de los muertos, de los que protestan, todos los heridos, o de los policías que incluso hacen su trabajo, pero
claro, no son buenas decisiones que se toman para llevar a cabo ese tipo de acciones. Algunos que también se aprovechan por ser policías simplemente, ¿no? Y de decir que son autoridad y eso y eso. Eso ya se ha vivido antes y pues ya sabemos que no son cosas que se deben de hacer porque hay pérdidas humanas, cosa que es lo más doloroso en las familias, en el pueblo, ¿no? Y qué decirte de Chile, pues estamos con los pueblos, mandamos el saludo para Chile, estamos con la gente, estamos con su pueblo, para todos los que están en este momento en las situaciones críticas, de poder llevar al país en mejores condiciones y que los líderes pues no están desviados, están desvariados, ¿qué más puedo decir? No trabajan para el pueblo, simplemente trabajan para los grandes capitales. Ahí está el mensaje de mi persona como parte de síntesis y del Heraldo, ¿no? Andrés. Sí, no, es un buen mensaje. Lo que sucede es que hay una convulsión nuevamente en América Latina de evolución, en algunos casos involución Involución. y algo otro revolución. Sí. Eh, Tiene que ver con el desplome de las clases medias en nuestras sociedades. Entonces hay un enfrentamiento entre las élites dominantes económicas contra las masas empobrecidas. Esa es la realidad de este choque que se está dando. Somos Mira, solidarios, así como fuimos enérgicamente solidarios con el pueblo de Ecuador, lo somos con Honduras, con el pueblo de Nicaragua y en este caso con el pueblo de Chile. sí, no, lo que estabas comentando con el caso de Haití, con el caso, bueno, y si, seguiremos con la lista porque esto no para, estamos en un momento de ascensión o de descenso, pues a ver qué sucede. Lo que te iba a comentar con respecto a los niveles sociales, ¿no? A los estratos sociales. Hace poco, bueno, por cierto, el día de ayer estuve viendo un reportaje que sacaron acá en España, de que en España había aumentado la cantidad de ricos, de millonarios, imagínate, más de 12.000 son millonarios, o sea, de los que ya habían, o sea, este año ha aumentado esa cifra. Y de los que son multimillonarios, aumentó en 500 más, o sea, los que tienen más de 50 millones. ¿Qué te quiero decir con eso? O sea, la clase media, pues, es la que generalmente mantiene la economía acá en España con las cuestiones de los chiringuitos que dicen aquí, que son como bares, tiendas pequeñas, todo eso, porque las grandes empresas ya sabemos cuáles son. Lo que te quiero decir con esto, que pueden crecer millonarios y multimillonarios, pero hay más pobres, hay más gente aguantando hambre, hay más gente que no tiene un techo donde estar, hay gente que vive situaciones muy delicadas, pero unos siguen aumentando sus riquezas. Yo creo que hay una, más que en el país, en el mundo, pues esta cuestión de la globalización nos está ahorcando, está apretando aquí los millonarios, aquí no hay nada y aquí los pobres. Pero ese embudo que hay donde están todos los ricos es una pequeña porción de todo el mundo, pues, o sea, estamos hablando de que es ni un 1% de los que dominan económicamente el mundo. Entonces, tenemos que tener cabeza los pobres. Yo soy un pobre y pues tener cabeza, ser inteligentes y poder cambiar las situaciones. No estamos diciendo de que vamos a golpearlo, vamos, no, el hombre trabajador, el hombre pobre, el hombre honrado, pues el trabajo es lo que lo dignifica. Yo creo que se queda con eso y se puede conformar con una situación de vida plena, digámoslo así, no con mucha riqueza ni con exaltaciones, simplemente de poder vivir una vida tranquila con lo necesario. Eso es lo que podría decir. Lo que estabas hablando tú con respecto a la clase media, que es lo que no, que se está perdiendo realmente. Bueno, aquí en España ya lo que te he contado, en El Salvador no lo digamos, o sea, ya hace mucho tiempo que ya la, la clase media ha desaparecido, pues. Bueno, y hablando Sí, de es, España, sí, dime.
No, vamos a entrar al tema de España. Antes de eso, quería decirte que es una cruda realidad esta cuestión del aumento de los pobres. La última estadística están anunciando que en Los Ángeles, Nueva York, por ejemplo, las personas que no tienen casa están aumentando. Aquí en Italia, yo vivo en la provincia de Milán, pero en Milán, ciudad, en la ciudad metropolitana, hay más de 3.000 personas sin techo y que viven en las calles. Es una cifra elevada y que va en aumento. Esta no es una ciencia ficción, esta es una realidad. En Estados Unidos se ve más palpable porque con el tipo de endeudamiento que se tiene en los bancos, es muy fácil, además con el capitalismo que se ve ahí, perder todo. Así como en un momento dado se tiene todo, en otro día se puede perder todo y la gente puede quedar en la calle. Es el mismo modelo capitalista. Bueno, vamos a entrar a España, que también hay un tema que no podemos dejar de lado. Eric, hacer la introducción. Bueno, sí, yo creo que son dos temas que no te lo dije. Aquí te voy a agarrar aquí a ver si está informado. La cuestión de que lo que sucede en Cataluña, ¿no? Eso no lo habíamos Ok, dicho, sí, no sí. entraba en este, pero sí lo vamos a tocar un poco. Con la situación de Cataluña, como bien sabemos, pues se quieren independizar y pues claro, realmente el reinado español pues no lo permite según la Constitución, ¿no? Donde se establecen las diferentes comunidades que hacen un solo reinado y están atadas a través de la Constitución, donde pues de manera unilateral ninguna de las comunidades puede separarse. A pesar de eso, pues en Cataluña ellos quieren separarse del Reinado de España y ser un país. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen ingresos. Estamos hablando, por ejemplo, el año pasado, Cataluña tuvo unos ingresos de más de 1.700 millones de euros en el año pasado. Imagínate, o sea, ¿cuánto entra de dinero? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en Cataluña, pues todo esto se va a Madrid, digámoslo así, al gobierno español, donde ellos hacen el presupuesto para todas las comunidades autónomas y depende de cada uno, pues ellos van repartiendo la situación, como diríamos, va repartiendo el pastel según las necesidades de cada comunidad autónoma. Cataluña es de las más avanzadas, podemoslo decir, porque, claro, si bien es cierto, tiene muchos ingresos, pero también se ha invertido en cuestiones en Cataluña. Pero hay un cierto número de personas de que no quieren estar o ser parte de Cataluña, porque ellos quieren ser independientes. Bueno, aquí entran derechas, izquierdas, todo tipo de ideologías para quererse separar del reinado de España. Entonces, se han visto protestas. La semana pasada ha habido mucho movimiento popular, digámoslo así, con cuestiones de la CDR, que van, protestan, algunas situaciones de violencia que se han dado ahí, la represión de la policía a través de los mozos de escuadra, a través de la Policía Nacional, donde tratan de evitar que esto se salga de control. Pero como sabemos, cuando existen este tipo de choques, pues salen siempre heridos, sale gente pues con situaciones graves. Por ejemplo, hay muchos heridos. El gasto que estaban dando información en Cataluña, pues se estima en 300 millones de euros el costo sobre esta participación de las protestas que se han perdido solo en esta semana pasada. Esto solo podemos comentarlo con cuestiones de economía con respecto a ¿cómo te diría yo? A los chiringuitos, al movimiento que se da, ¿no? Al transporte, etcétera, etcétera. Se ha dado esa pérdida de millones de euros. Pero eso no termina ahí, sino que también lo que se ha dado a través de las protestas, pues se han quemado, por ejemplo, contenedores de basura, semáforos, algunos vehículos, etcétera, etcétera.
se ha hecho desastres. Y pasaban unas imágenes, porque en ese mismo momento, una semana antes en Ecuador, habían unos desórdenes que vamos, y mostraban la fotografía de Ecuador por la tarde noche y la fotografía de Cataluña. Estaba viendo la misma situación, ¿no? El desorden y aquello pues en caos totalmente. Bueno, la cuestión de Cataluña pues ahora ha pausado por otro tema. Voy a poner pausa aquí por si tienes tú algún dato que agregar con respecto a lo de Cataluña para poder seguir comentándolo. Porque no solo es eso, sino que también ellos hacen un referéndum, hay presos políticos, les dicen, por no decir políticos presos, lo dicen ahora, porque los que iniciaron todo esto, toda esta situación fue estos, si no bien me recuerdo, 10 políticos que estaban en Cataluña, pues hoy los han juzgado y a través de esta situación es que se han llevado esta reacción del pueblo, porque ellos a través de un referéndum querían separar a Cataluña de España, cosa que realmente no se puede según la Constitución, obviamente, es algo difícil. Entonces, las penas que van a pagar estos es lo que aumenta la situación en la cuestión de Cataluña, porque, por ejemplo, se juzga al líder, digámoslo así, por sedición, ¿no? Por sedición y ya, digamos, traición, ya poco a poco les faltó para decirlo. Entonces, son penas graves las que están pagando. Y eso, pues, esa situación, a ver, que esto es algo que abarca una situación en este momento que España vive en elecciones, pues toda la cuestión política se toca. Entonces, esto está así, está candente, está ardiente. Entonces, cuando toman la decisión los jueces, el Supremo, de juzgarlos por sedición algunos y así las penas de 13 años de cárcel hasta pagar fianzas. Entonces, esta información se recibe en Cataluña, pues y en el mismo momento comienzan todo este desastre, ya te digo, Andrés. Muy interesante realmente, pero no queda ahí porque el presidente Torra, el presidente de la comunidad autónoma ahora, pues está queriendo hablar con el presidente en funciones, que es Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista de España, y no quiere, no le hace caso. Entonces, yo creo que cuando ves una situación así, pues creo que lo más importante es hablar con tus amigos y con tus enemigos, de tal manera de que escucharlos a ver qué es lo que necesitan, aunque te lo digan, te lo estén diciendo, pero sí, si te sentás y hablas, el diálogo creo que es lo más importante en todas las situaciones, Andrés. Pues me quedo ahí, hay mucho tema porque después voy a entrar a hablar sobre otra situación, pero si tienes algo que agregar, Andrés. Sí, fíjate de que es importante darle seguimiento a lo que sucede en Cataluña, porque los ánimos se han exacerbados. En primer lugar, muchos en el mundo no entendemos por qué en la Unión Europea existen todavía esa cuestión de los reinados, de la monarquía. Eso no tiene razón de ser en estos tiempos actuales. Ya existen pequeñas familias de las monarquías a nivel mundial. Y España posee de estas familias que el Estado les pasa dinero al mismo tiempo para tenerlas ahí. Y es el rey el que organiza el gobierno, decide el gobierno, le da el visto bueno al gobierno. Esto en primer lugar es contraproducente y totalmente absurdo que una sociedad tan inteligente como la española todavía lo permita. Ahora pasemos al aspecto de la República y al aspecto de Cataluña. Le di seguimiento de cerca cuando Puigdemont se echó ese trompo a la uña, como decimos en Salvador, y de enfrentar ese proceso, en el cual unieron a gente de diferentes pensamientos, incluso ideológicos. Es exacerbado el tema porque miles de ciudadanos que viven en el territorio de Cataluña piensan de que
culturalmente ellos son diferentes al resto de las personas. Pero es que en España viven por lo menos 4 tipologías de pueblos. Es una unión de pueblos, no es uno solo. Cataluña es parte, los vascos es otro, y Cataluña igual. Pero hay que estudiar un poco la historia. Y, por ejemplo, ahí fue ocupado por los romanos, por los visigodos, en el siglo VIII por los musulmanes. Luego la conquista carolingia. Han pasado por ahí un montón de culturas en el cual han generado una mezcla de lenguas, de costumbres, culinarias, hasta formas de besarse a lo mejor. Han de haber incluido todo ahí. Entonces es un mixto. Es una ensalada. Cataluña es una ensalada. Sí, sí. Entonces, no podríamos ponerlo desde el punto de vista de que es culturalmente genuina, autóctona, pura, esencia. No hay pueblo que sea una esencia. Si el mismo origen de los seres racionales inició en África, para comenzar. Ni los europeos que piensan de que solo porque son blancos son el origen de todo, mentira, eso inició en África. Vaya, ¿qué sucede entonces? Si vos te pones a pensar de que hipotéticamente Cataluña logre independizarse, sería un micropaís aislado de la Unión Europea. Porque con la élite en Bruselas jamás aceptarían ese tipo de mini país, porque después podría suceder aquí en el norte de Italia, en la Lombardía. La extrema derecha también tiene esos sueños de independizar la región más rica de aquí del norte, que casi se da eso, ¿no? Disfrazándolo por motivos culturales, religiosos y de identidad, va la cuestión económica que vos muy bien expresabas ahí. Y también en Holanda existe otro pedazo, también en Francia, también en otros países. En ningún momento la Unión Europea va a permitir, con ese poder egocéntrico que existe en Bruselas, la sobrevivencia de ningún tipo de micropaís que pueda surgir. Entonces eso es utópico. Claro, millones de personas que viven en el territorio de Cataluña piensan de que eso es posible, pero no saben de que al mismo tiempo hay grupos de poderes políticos y económicos que se encuentran atrás de eso. Es nefasta la existencia de la corona española. Eso yo totalmente lo rechazo. Eso es totalmente absoluto. Claro, ellos han logrado una autonomía en administración económica en su región. Ahora, es lamentable este tipo de choques que se dan también y el uso de la fuerza excesivas, siempre contra los ciudadanos. Eso es siempre condenable, independientemente de qué gobierno le ejerce. Le está tocando otra vez al PSOE asumir estas otras problemáticas que en la actualidad. Pedro Sánchez al mismo tiempo, ya para entrar en ese otro tema que decís vos, imagínate vos que es parte de la resurrección del franquismo en España, como estoy en Italia, me vienen todas las cosas de Italia. En España, ajá, claro, porque tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con la guerra de España, que es un tema polémico también, de comunistas, anarquistas, republicanos. Es un solo desorden, pero en estos momentos de la exhumación de Franco, se abren viejas heridas, Eric, viejas heridas. ¿Vos cómo ves el asunto? Sí, realmente con la ley que se puso, bueno, que la puso el PSOE, por iniciativa del PSOE, la ley de la memoria con respecto a las situaciones del ¿cómo que se llama? De Franco, ¿no? Todo lo que tuvo que ver con la cuestión de Franco, pues fueron 40 años de estar en el poder. Y pues en estos 40 años, como ya sabemos, la gente que está en el poder, pues hace lo que quiere
para su conveniencia, pues. ¿Y qué te puedo decir? Pues la historia está, pues hay más de 100.000 que no se sabe el paradero, digámoslo así, pero imagínate, estamos hablando desde 1939 más o menos hasta la fecha, o sea, desaparecidos, muertos, podríamos decirlo, ¿no? Por dar una cifra. Entonces, lo que dices tú, pues revivir a Franco, a- al mayor, al caso de la gente de España, pues, bueno, la situación es que en Europa, pues, cosa que en América no lo vemos nosotros, es la cuestión del fascismo. Sí, si bien es cierto, a lo lejos podemos ver de que nazis, etcétera, etcétera, pero aquí es una situación más palpable, más real, más vista, más sentida, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué pasa con la exhumación de Franco? Lo que pasa es que en España se vive lo que te decía antes, están en proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que hace un mes llevaron a cabo las elecciones en el país y pues se le daba la victoria al PSOE a través de Pedro Sánchez, pero que tenía que pactar con otros países, con otros partidos de izquierda, si quería verse de izquierda, para llegar a ser presidente, pero no se pudo. Entonces se convocó unas nuevas elecciones. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Desde los partidos de extrema derecha hasta partidos de centro, pasando y de izquierda, dicen que lo que ha hecho ahora Pedro Sánchez con la exhumación de Franco, es revivirlo, ¿no? Y de paso, pues es una cuestión electorera, ¿no? Porque aquí, lo que decías tú, todas las heridas que estaban sanadas, algunas ya se generan nuevamente, ¿no? Por esta exhumación. Porque era intocable, pues porque el lugar donde estaba era un lugar santo para esta gente, ¿no? Para la gente de Franco y sus seguidores, porque ya te digo, bueno, también en Italia pasa con la cuestión de estos fascistas, la situación es muy difícil. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que cómo se lleva todo, para poderlo sacar, para poder dar la exhumación apenas el viernes pasado, pues estaban dando ya la aprobación de poder retirar a Franco, que no va a ser el único en salir de este lugar donde estaba, que es el Valle de los Caídos, se llama así el lugar donde está, hay una cruz gigante que se ve desde Madrid, o sea, es un lugar que, por cierto, Franco, se puede decir que lo fundó, a través de los presos que estaban en ese momento, pues algunos tuvieron que construirlo en memoria de todos los caídos en la guerra, ¿no? Se supone que él mismo, que él mismo fue uno de los autores de esta guerra, ¿no? Entonces, algunos presos trabajaron esta obra, una obra muy grande, pero ese es símbolo del franquismo, fue un símbolo del fascismo acá en España. Entonces, el PSOE como un partido de izquierda, digámoslo así, lo voy a dejar así, porque no es de izquierda realmente. A mí no me parece de izquierda, pero bueno, ellos se toman esta situación como izquierda. Entonces, pero para ganar votos de la izquierda hacen esas situaciones, porque necesitan ahora, Pedro Sánchez necesita posicionarse más de lo que estaba, porque le estaban dando 134 escaños en las elecciones del mes pasado, que ahora ya han bajado a 123, entonces él va para abajo, entonces lo que necesita es ganar votos, entonces a través de este tipo de decretos ley, pues se supone que tiene que aumentar, ¿no? Por eso en lo que va de la temporada, de que dijeron, se van a volver a hacer elecciones, se comienza la campaña en tal, no hemos oído hablar más cosas aquí en España de Cataluña y de la exhumación de Franco. Entonces, no se hablan de los planes de gobierno, por ejemplo, qué es lo que se va a hacer. Entonces, es una cortina de humo genial, ¿no? Para el PSOE, para Pedro Sánchez. Pero vamos a ver en qué resulta. Lo que decías tú, las heridas que quedan, pues se dieron una situación un poco complicada porque asistieron a la exhumación 22 familiares de Franco, entre nietos y bisnietos, participación del Estado a través de la ministra de Justicia, que estuvo presente
como testigo presencial de la exhumación, ¿no? Que se llevaba a cabo toda esta situación. Y pues lo hicieron, imagínate, ¿cómo está todo este rollo? Se planificó, se planteó 2 helicópteros para poder poder sacar todo, porque era una plancha de 1500 kilogramos que pesaban, pero bueno, se levantó, se planificó a través de un helicóptero, luego llega otro helicóptero, habían dos coches o 2 carros fúnebres, digámoslo así, para podérselo llevar. Imagínate tanto movimiento, como una situación de esto estamos haciendo historia. Esto es lo que el mundo. Imagínate, habían hasta unos no sé cuántos de prensa, de más de 60 países estaban ahí, estaban a la expectativa de lo que estaba sucediendo. Si bien es cierto, es un momento, ¿cómo te diría? Digámoslo así, interesante, ¿no? Porque se hace esto ya definitivamente por la cuestión de la ley, de la memoria histórica. Pero ¿qué le costaba al PSOE si realmente era eso lo que necesitaban? Hacerlo en una total pasividad, con una tranquilidad, que ni los medios, o sea, no llamar tanta la atención, pues, o sea, yo creo que se ha utilizado como, como señuelo para poder obtener votos. Eso es lo que te podría decir con respecto a la exhumación de Franco. Se lo llevaron al Mango Rubio aquí en Madrid siempre, en Mingo Rubio, no me recuerdo el nombre, se me ha olvidado, pero pasa ya a otro lugar. Ya lo han dejado el jueves se llevó a cabo, bueno, al día de ayer, y pues ya está. Ahí llegaron los franquistas, llegaron fascistas y en cierta forma le han rendido homenaje, cosa que no debe de suceder. Pero bueno, así es España. Una tragedia. Es una cosa ridícula, porque imagínate vos eh, hacer de esto un show, un espectáculo, para que la gente no se olvide para que la gente se olvide de los verdaderos problemas de que aqueja a España, que aqueja a la población, los trabajadores, teniendo en cuenta de que en Europa, en toda Europa, hasta no solamente la Unión Europea, también en la Europa del Este, Inglaterra, Irlanda, toda esa zona, se está levantando, tiene años, unos 10 años de venirse levantando los movimientos neonazistas y neofascistas. Desde Orban, desde Marine Le Pen, desde Matteo Salvini, desde Vox, desde Ciudadanos en España y otros más, movimientos que están tomando fuerza. Aquí en Italia, por ejemplo, déjame decirte que el racismo, esta cultura inferior del racismo, la xenofobia, está aumentando. O sea, la gente que no lo quiere ver pasa desapercibido, pero existe. Desde ver, por ejemplo, vernos a los migrantes como los culpables de todos los males de la economía. Y este tipo de evento solamente alimenta esos sentimientos de odio, de desprecio, de racismo, de ver el culpable en cualquier tipo de crisis. ¿Y dónde están los desaparecidos? ¿Y por qué no se le hace tanto homenaje en España a la gran lista de desaparecidos que existen? O a todas las personas que murieron en la guerra civil en España, o a todas las personas que fueron víctimas de esa dictadura en la que dirigió Franco. ¿Dónde están todos esos homenajes con tantos platillos, tantas cámaras de televisión, tantos periodistas, tantos medios internacionales? ¿Por qué solamente a ese personaje? Sí, para distraer la atención, pero también alimenta el ego de esas personas de que quieren revivir esos momentos del fascismo, del nazismo, porque al parecer Europa está olvidando la historia y si la olvida, lamentablemente estaría condenada a repetir episodios de violencia contra grupos de ciudadanos que hemos venido a este continente. Es grave, yo lo veo grave y el PSOE en ningún momento yo lo veo como izquierda, es como la cuestión del FMLN, como el PRI en México,
como el Partido Demócrata aquí en Italia, son marcas que se atribuyen la cuestión de izquierda, pero que de izquierda no tienen nada, que al contrario hacen una propaganda de cualquier cosa para ganar votos, que es una mentalidad miserable, Eric. Eso es ser políticamente miserable, querer ganar votos hasta de estas cosas. Te podría decir que en España hay argumentos muchísimo más importantes de qué hablar, pero desde luego que lo que decimos aquí, el reality show, lo que vende a nivel publicitario, a nivel periodístico, eso es lo que mastican los líderes políticos y demagogos, que en este momento están de moda. Exactamente, pues bueno, vamos a esperar a ver qué resulta. Ya te digo, el 10 de noviembre son las elecciones y pues al parecer el PSOE va en bajada. Obviamente sí ganaría las elecciones, pero nuevamente le tendría que tocar pactar con algún partido de izquierda, llámese Izquierda Unida o Podemos. De lo contrario, no puede decirse que son un partido de izquierda. Incluso está pidiendo el apoyo de Ciudadanos, que es un partido de centro derecha. Ellos dicen que no son de derecha, pero son más que derecha. Votándole a favor, y que el PP, digamos así, el hermano mayor de Arena en El Salvador, de que se abstenga para que ellos puedan gobernar de manera general, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, imagínate, si bien es cierto, yo entiendo en las cuestiones de política, de diálogo, de pactos entre partidos, ¿no? Vamos a pactar para una gobernabilidad, porque si no, si le das la presidencia, pero ¿de qué le sirve ser presidente si no lo van a dejar gobernar, ¿no? Si cuando emita algún decreto, alguna ley, pues se lo van a bater. Entonces, es más la cuestión política que se gana aquí. Entonces, lo que dices tú, pues, al final, pues son partidos de derecha negociando intereses. Es lo que queda, ¿no? Entonces, el problema en la izquierda, yo creo que a nivel mundial, pero aquí se vive mucho más, es los niveles de izquierda que hay, o sea, que aquí no es como la derecha, ¿no? Está el de centro, de derecha y de extrema derecha. Bueno, y el fascismo, ¿no? Pero eso ya, aquí está la izquierda, la más izquierda a la izquierda, la más izquierda a la izquierda. Entonces, ese es lo difícil. Si bien sabemos en política, pues cada quien, claro, tiene su punto de vista, pero entre más exquisito es el de izquierda, es más, se aísla un poco más, ¿no? Dependiendo de cada análisis. Pero bueno, ya vamos a ver, ya te diré las noticias para entonces, a ver qué sucede. Y si realmente va a pactar con izquierda o con derecha, ya aquí se vale de todo. Claro, muy bien. Excelente, Eric. Ha estado una Bueno, enriquecedora conversación. igualmente hemos llegado al final de este síntesis, su programa de opinión. Recuerde, si desea ustedes comunicarse con nosotros, lo puede hacer a través de las redes sociales, o si no, a través de la página web El Heraldo. Búsquenos allí como El Heraldo SV. Pues nada, nos vemos para la próxima. Gracias, Andrés, por estar con nosotros, y pues un saludo hasta El Salvador y hasta Italia. Bueno, y a todos los salvadoreños que nos ven. No, gracias a vos, Eric, y a la gente que se conecta y que entra a ver esta síntesis. Un abrazo fuerte, cuídense. Hasta luego.